Mi nombre es Esther Aguilar Hernández, soy alumna de Medicina de la Universidad Pablo Guardado Chávez del tercer semestre del Grupo A1 y en este video explicaré sobre la cianosis, sobre sus mecanismos de producción, clasificaciones y cómo identificar en los pacientes mediante la clínica. Bueno, empecemos este video. La cianosis es un signo cardinal en la definición de trastornos de la oxigenación tisular. Es la coloración azulada en la piel y mucosa y generalmente es causado al aumento de la cantidad de hemoglobina o de derivados de la hemoglobina. Se presenta más marcada en los labios, lechos unguales, orejas y aparece cuando la cantidad absoluta de la hemoglobina reducida en el capilar excede de 5 gramos sobre decilitro. Voy a hablar acerca de la hemoglobina. La hemoglobina en un adulto contiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas. Cada cadena va a contener un átomo de hierro en un estado ferroso. El 97% de oxígeno es transportado desde los pulmones hacia los tejidos mediante la hemoglobina y el 3% es transportado por el agua del plasma y células de la sangre. Así que quiere decir que normalmente la hemoglobina es la que lleva casi todo el oxígeno hacia los tejidos. La sangre normalmente contiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y cada gramo de hemoglobina se une a 1.34 de oxígeno, por lo cual se puede combinar 20 mililitros de oxígeno si la hemoglobina satura un 100%. La hemoglobina existe en dos formas, en una forma de dexohemoglobina y oxihemoglobina. La dexohemoglobina es 500 veces menos afín que la oxihemoglobina y se debe a los cambios de las proteínas en diversos estados. En la forma desoxigenada la hemoglobina es tensa y en la forma oxigenada es relajada. Si una persona satura un 97% es aproximadamente un 19.4 mililitros de cada 100 mililitros de sangre y cuando atravieses los capilares tisulares la cantidad se reduce a 14.4 mililitros. Quiere decir que se va a transportar 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Hablaré sobre los factores que modifican la curva de disociación de oxígeno en hemoglobina. Uno va a ser el aumento del dióxido de carbono. Cuando aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre en los pulmones, se genera el efecto de Bohr. El efecto de Bohr es cuando la sangre pasa a los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células tisulares hacia la sangre, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono sanguínea. Entonces el oxígeno se disocia de la hemoglobina y se libera aún más cantidad de oxígeno hacia los tejidos. El segundo factor es el aumento de la temperatura sanguínea y el tercer factor es el aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato BPG. En situaciones de hipoxia aumenta la cantidad de BPG en sangre porque hace que se libere oxígeno hacia los tejidos con una presión de oxígeno tisular de 10 milímetros de mercurio. Como sabemos, cada 100 mililitros del flujo sanguíneo se liberan 5 mililitros de oxígeno, entonces la presión parcial de oxígeno disminuye aproximadamente a 40 milímetros de mercurio. Si la presión parcial aumenta, no se liberaría desde la hemoglobina la cantidad de oxígeno que necesitan los tejidos. Clasificación de la cianosis. La cianosis se puede clasificar en central, en periférica y en mixta. La central se presenta en piel y mucosas y se va a deber a una desaturación de la sangre arterial. Esta puede ser causada por una disminución de la presión atmosférica de las grandes alturas. Se da más en personas que viven en lugares muy altos o las que practican alpinismo. También se puede ver por alguna alteración de la función pulmonar, por algún edema, neumonía o enfisema pulmonar o por cardiopatías congénitas como un cortocircuito derecha de izquierda por un defecto cardíaco combinado con una lesión obstructiva o un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que es la tetralogía de Fallot.
Y la otra causa también puede ser por una hemoglobina anormal, y esto puede ser causada por una metahemoglobinemia, una sulfahemoglobinemia y una carboxihemoglobinemia. Esta se presenta cuando la saturación de oxígeno cae al 75% y se presentará mediante la temperatura y la actividad local de los tejidos, porque es presentada en sangre arterial al llegar al capilar. Por lo general, esta puede ser localizada y mejora con el oxígeno. Otro mecanismo de acción sobre la cianosis central es si hay una existencia de cortocircuito o subanatómicos, como el que aparece en las cardiopatías congénitas, por lo cual hay una metahemoglobinemia. Es una patología que se origina cuando el grado del hierro contenido en el grupo hemo supera los mecanismos compensatorios de los hematíes, pasando a estado férrico, y es incapaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono, por lo que aumenta la hemoglobina y se genera un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina. Disminuye la liberación de oxígeno en los tejidos. El grupo del hierro no está en estado ferroso y va a tener una afinidad con el oxígeno y el dióxido de carbono. En cambio, si se convierte o se produce en un estado férrico, no permite su adherencia a estos gases, por lo que la curva de disociación de oxígeno se va hacia la izquierda y no hay liberación de este gas. La cianosis periférica no se modifica con la administración de oxígeno, se presenta piel y respeta las mucosas y mejora con masaje o calor. Esta se va a deber a la disminución del flujo de la circulación de los capilares, pues hay éstasis circulatoria y provoca una vasoconstricción arterial o una obstrucción del retorno venoso, dado por alguna disminución del gasto cardíaco o por manera local por alguna trombosis venosa, sea profunda o sea superficial. Otra de las causas podría ser una exposición al frío, por también el fenómeno de Raynaud y por acrocianosis. La cianosis mixta se va a deber a una insaturación arterial y venosa. Estas son centrales y se vinculan con la existencia de cortocircuitos cardíacos o pulmonares que provocan una entrada de sangre venosa al sector arterial y se asocian a cardiopatías congénitas. Ahora hablaré sobre un enfoque de diagnóstico. El grado de cianosis se puede modificar mediante el color de los pigmentos cutáneos, por el grosor de la piel, por el estado de los capilares sanguíneos y por una mala iluminación al momento de la observación del paciente. Para poder diagnosticar qué tipo de cianosis tiene el paciente, tenemos que hacer una buena anamnesis y preguntar sobre la cronología de la aparición para saber si es presente desde el nacimiento o la lactancia y descartar algunas enfermedades cardíacas. Tenemos que diferenciar el tipo de cianosis, ya sea central, periférica y mixta, según el lugar de aparición. Identificar algunos síntomas asociados que pueden ser tos, dolor torácico o algún otro síntoma. Si el paciente tuvo alguna exposición a agentes tóxicos que puedan generar hemoglobinas anormales. O si el paciente tiene enfermedades hereditarias, y también verificar si existe el síndrome de dedos hipocráticos, ya que es frecuente en individuos con cardiopatías congénitas. Para la exploración física del paciente tenemos que tener condiciones óptimas de luz, palpar sus extremidades, observar si hay presencia de acropatías o dedos de tambor, en caso si hay cardiopatías congénitas o procesos pulmonares crónicos como enfisemas o EPOC. Si hay dedos de tambor, se produce en las partes blandas de las uñas, pueden ser hereditarias, idiopáticas o adquiridos, con diversos trastornos como cardiopatías congénitas, con cianosis, endocarditis infecciosa y trastornos pulmonares, cáncer pulmonar, fibrosas quísticas, tuberculosis o enfermedades del tubo digestivo como cirrosis hepática, y si hay presencia de taquipnea. Algunos de los exámenes complementarios para corroborar el diagnóstico en la cianosis central son las radiografías de tórax y gasometría arterial
y en la cianosis periférica un electrocardiograma. Estas son algunas bibliografías que usé en mi video, espero y les sirva. Este video es la explicación del proyecto de integración final de las materias de fisiología y clínica, esperando y la información sea la adecuada. Muchas gracias.